van ser víctimes tots un poc de l'azote de la barbàrie del terrorisme en Barcelona i en Cambrils també, i en cap de moment vam pensar en que aquest acte no es hauria de celebrar. Encara amb més raó, no? I per això estem aquí. Abans de tot, i de continuar en les salutacions, jo crec que procedeix alçar-nos i guardar un minut de silenci per les víctimes de Barcelona i Cambrils. Enguany hem donat un pas més endavant. Enguany ens hem atrevit, junt amb els que van acompanyar-me en esta tertúlia, en esta velada, a parlar d'humanitats, a parlar d'empresa, de nou en el centre, i a parlar dels nous objectius de desenvolupament sostenible. La mayoría sabemos que el 25 de septiembre del año 2015 en Nueva York se presentaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 con 169 metas. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que la compañía que yo represento, Valeria, ha incorporado desde el minuto 1 en su hoja de ruta como principales elementos de geolocalización, de orientación en nuestras actividades, están vinculados a 3 elementos, aunque sean 17, y todos importantes, pero yo lo resumo en 3 elementos, en 3 conceptos, todos relacionados con el planeta, todos relacionados con el mundo, todos relacionados con la humanidad. El primero es la inclusión, que nadie se quede atrás, y en ello pues, se engloba prácticamente todo, es decir, la igualdad, el acceso a la sanidad, el acceso a la educación, el derecho a un empleo digno, etcétera, 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 para todo el mundo. El segundo es la defensa del planeta, es decir, tenemos un planeta, tenemos un medio ambiente que tenemos que preservar. Y el tercero, el crecimiento económico. Es decir, si no tenemos crecimiento económico sostenible, difícilmente vamos a generar recursos para ambas cosas, para propiciar la inclusión y al mismo tiempo defender el planeta, nuestro único planeta. Es cierto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser oportunidades de negocio para las empresas. Estamos ante el mayor reto del ser humano y ante el mayor progreso político que ha habido en la historia de la humanidad. Nunca, ¿no? Naciones Unidas se crea en 1945, se crea después de 2 guerras mundiales para evitar nuevas guerras. Eso se ha más o menos conseguido a nivel mundial. Es verdad que sigue habiendo conflictos bélicos, pero estamos, yo creo que en el momento de la historia donde menos muertos en guerras hay de toda la historia de la humanidad en este momento, y eso es gracias a Naciones Unidas, gracias a la resolución de conflictos, gracias a las tropas y a todas las intervenciones que se hacen, ¿no? Y eso ha derivado a una nueva función de Naciones Unidas, que es el desarrollo humano, ¿no? Yo creo que el primer objetivo fue incorporar a los gobiernos. Los primeros objetivos del milenio, ¿no? Fue un gran compromiso político de gobiernos, iban aparejados a las cumbres del clima, ahora se han mezclado, y en este momento yo creo que, como dice Adolfo Utor, es un gran acierto incorporar a las empresas, ¿no? Porque si no, no vas a conseguir los objetivos. Y hoy la solidaridad y la sostenibilidad ya no es solo transversal en términos de horizontalidad con el vecino, ya no es solo ni siquiera de norte a sur, entendido como los países del norte respecto a los países del sur, sino también es intergeneracional. ¿Qué clase de país, qué clase de mundo le vamos a dejar a nuestros hijos que hoy viven de alguna manera también con una angustia el futuro que les espera, porque es mucho más incierto que el que era seguramente el de nuestros padres y el de nuestros abuelos? Aquí está el cambio de paradigma. La tercera reflexión tiene que ver con cómo apostamos por un modelo de desarrollo y de cooperación internacional que no incluya solo a la voluntad política, que es fundamental, a las ONGs y a la comunidad internacional, sino también a los motores de economía mundial. Y para eso las empresas son fundamentales, porque hoy
Las empresas, el sector privado genera de forma muy clara la mayor parte de respuestas innovadoras, de capacidad creativa y de respuestas innovadoras que se producen en el mundo. Y por tanto necesitamos subir a las empresas a este motor de desarrollo económico y social. Pero en este ganar de la sociedad, en estas respuestas a la sociedad, las empresas también ganan. Nuestro discurso no es un discurso de decir, bueno, queremos que las empresas dejen de ganar dinero, de hacer lo que tienen que hacer y queremos que ahora se vuelvan ONGs. Este no es el discurso. El discurso es en el mundo en el que hemos vivido hoy. Cuando una empresa apuesta por los valores, cuando una empresa como Balearia incorpora la responsabilidad social no solo en la Dirección General de Responsabilidad, sino en cada uno de sus departamentos, en su forma de entender la economía, en su forma de entender la sostenibilidad del mar por el que cruza, en su forma de entender el entorno económico en Denia y en sus alrededores, en el bienestar de sus trabajadores, en la conciliación de la vida laboral y familiar, en la igualdad de oportunidades, está también generando unos valores que le hacen más rico. No solo más rico desde el punto de vista de la ética, que por supuesto, sino también más rico desde el punto de vista del beneficio. Hay beneficio en hacer las cosas bien. Los empresarios, y yo hablo ahora como empresario, que somos optimistas por naturaleza, porque vemos las cosas siempre y nos metemos en muchos líos y metemos la pata, siempre procuramos y nos equivocamos y fracasamos y siempre procuramos que los fracasos dentro de nuestro balance sean menos que los éxitos, ¿no? Para sacar la cabeza y poder seguir adelante con nuestros proyectos, ¿no? Vemos en los objetivos de desarrollo sostenible una grandísima oportunidad y una grandísima oportunidad de negocio. Y cuidado, que no se nos ensucie la boca hablando de negocio, de negocio sostenible. Estoy hablando de las humanidades, porque vamos a necesitar ingenieros, ya los necesitamos, y matemáticos, ya los necesitamos, pero también sociólogos, me vais a permitir que haga aquí proselitismo profesional, y filósofos, porque interpretar a la sociedad y interpretar a los datos va a requerir de entender mejor qué está pasando en el mundo. Por lo tanto, las humanidades, lejos de lo que se pueda creer, van a volver al corazón y al centro de nuestro pensamiento, de nuestras facultades y de nuestra reflexión. En todo este lío que no sabemos dónde estamos, todo fluyo, ¿por qué estás tan empeñado o qué aporta un antropólogo, un filósofo, un señor que le gusta Shakespeare a la empresa? Una empresa, en el sentido positivo, es una tribu. Es decir, una empresa necesita tener un metarrelato. Yo hablaba un poco antes de él, ¿no? Un metarrelato que se basa en su propia historia, en su origen, y unos objetivos trascendentes. Decía antes que nuestro gran objetivo trascendente es porque nosotros contribuimos al desarrollo económico, al crecimiento y al bienestar de los ciudadanos con nuestro trabajo. Necesita una cultura basada en un código ético, un código de conducta y ética empresarial. Todo eso tiene mucho que ver con la condición humana, con la consistencia antropológica de la condición humana, ¿no? Si tú tienes cohesión, es decir, si tú tienes a un grupo humano en una organización que comparte valores, que comparte objetivos, que comparte una determinada cultura, a partir de ahí ese es el elemento diferenciador que te va a hacer competitivo. Las humanidades, la poesía y todo lo que significa el arte, la creatividad, no pueden estar desligados de lo que es la acción económica ni la acción social de un país. Es imposible entender el país simplemente con unos parámetros determinados por los indicadores económicos, ni incluso los sociales. Es fundamental, por eso, que ese planteamiento que se hace en esta tertulia de humanidades, de empresa y ODS, sea un planteamiento que vaya más allá de lo que es una tertulia hoy. Es evidente, lo decía antes Adolfo, y es que es así. Es que el futuro se construye con bases sòlides y con raíces. Moltes gràcies i endavant.